Hola, ¿qué tal? Les saluda como siempre Juan Carlos Moreno. Bueno, me di cuenta que en su cuestionario sobre vectores tuvieron un poco de problemas con los ejercicios sobre descomposición de vectores y suma de vectores. Así que vamos a resolver rápidamente unos ejemplos, así para muestra, para que vean cómo se hace, ¿no? Un ejercicio me dice que, por ejemplo, si yo tengo un vector con magnitud 9.4 y un ángulo de 3 radianes, ¿cuáles serán sus componentes en X y en Y? ¿Qué me está diciendo este problema? Bueno, me está diciendo que yo tengo un determinado vector que tiene una magnitud de 9.4 y que tiene un ángulo de 3 radianes. Yo estoy poniendo este ángulo aquí, la verdad no sé qué extensión tiene, si es aquí o más por acá, pero a fin de cuentas el diagrama es válido para el ángulo que tenemos, ¿no? Básicamente lo único que tenemos que hacer es aplicar teorema de Pitágoras, donde cuando a mí me dan la magnitud del vector, me están dando la hipotenusa de un triángulo, y a mí lo que me están pidiendo es encontrar los dos catetos, donde este cateto va a ser la componente en X del vector y este cateto va a ser la componente Y del vector. Por convención, el ángulo que nos están dando siempre es un ángulo medido a partir del eje positivo de las X hacia el vector. Entonces, si tenemos este ángulo y esta hipotenusa, tenemos que buscar qué relaciones trigonométricas emplear para obtener los otros catetos. En este caso, supongamos que primero quiero encontrar es la componente AX. Entonces, yo tengo que encontrar qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con el ángulo y la hipotenusa. Si yo recuerdo mis relaciones trigonométricas, recuerdo que el coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente, que en este caso lo tengo expresado como AX, sobre hipotenusa, que en este caso vendría siendo la magnitud del vector A. Si lo que estoy buscando es la componente en X del vector, lo único que tengo que hacer es aplicar un despeje. Esta magnitud de A que está dividiendo, la paso multiplicando, y entonces voy a tener que AX va a ser la magnitud de A por el coseno del ángulo. Poniéndole numeritos, AX va a ser los 9.4 que me están dando como magnitud de A por el coseno de 3. Recordar que este ángulo nos lo están dando en radianes y por lo tanto es importante que consultemos en la calculadora que esté puesto para radianes. Voy a buscar mi calculadora mientras cuéntense un chiste o algo por el estilo. Aquí estamos. Como podrán ver, el procedimiento es realmente muy sencillo. Vamos a ver. El coseno de 3 radianes es menos 9.8999 y eso multiplicado por 9.4 nos da como resultado que la componente X es menos 9.36. Si ahora lo que yo quiero es calcular la componente en Y, pues tengo que buscar qué función trigonométrica me relaciona la hipotenusa, que es el dato que me están dando, la magnitud del vector A, con el cateto opuesto, que es el que estoy buscando, con el ángulo, que es el otro dato que me están dando. Y yo recuerdo que el seno del ángulo es cateto opuesto, que en este caso es AY, sobre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud de A. Si yo despejo, para lo que estoy buscando, ¿qué es esto? Esta magnitud de A está dividiendo, la paso multiplicando, y por lo tanto, la componente en Y de A va a ser la magnitud de A por el seno
del ángulo. Poniéndole números, la magnitud de A va a ser 9.4 por el seno de 3. Y esto va a ser igual el seno de 3 es 0.1411, y si eso lo multiplicamos por 9.4, voy a obtener que la componente en Y es 1.3265. ¿Qué concluyo yo de estos dos resultados? Bueno, que si yo quiero dibujar este vector y yo no sé cuántos son en realidad 3 radianes, yo me puedo guiar diciendo que la componente en X es de menos 9.3, si este es el origen, y la componente Y es 1.3265, positivo. Como resultado, yo voy a obtener este vector. Y este es el vector A. El ángulo que me están dando es de 3 radianes, resulta ser esto. ¿Sí? Lo cual tiene sentido, puesto que, si recordamos, 180 grados son pi radianes. Y si tenemos un ángulo de 3 radianes, que es 3, casi 3.1416, pues la componente en Y va a ser, en X va a ser muy grande y la componente en Y va a ser muy chiquita. Bueno, este es un primer ejemplo de cómo hallar las componentes X y Y de un vector. Espero que les haya sido útil y que les haya quedado claro. Si no ha quedado claro y tienen dudas, ya saben, me pueden contactar por los medios acostumbrados. Ahorita hacemos otro ejercicio. El siguiente ejemplo, también muy sencillo, me dice que sea un vector B con componentes en X igual a 3 y con componente en Y igual a 2. Calcular su magnitud y dirección. Bueno, pues este ejercicio lo único que me está diciendo es que yo tengo un vector que tiene componente en X 3 y que tiene componente Y 2, y lo que me piden es calcular la magnitud de este vector y su dirección. Una vez más, nos vamos a apoyar o vamos a utilizar relaciones trigonométricas, porque lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo conozco estos dos catetos y estoy buscando la hipotenusa, ¿qué puedo utilizar? Pues el teorema de Pitágoras. Yo sé que b cuadrada va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada. Si le ponemos números, b va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Por lo tanto, b va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 4, o sea, la raíz de 13. ¿Okay? Y esa va a ser la magnitud de b. Y la dirección, si yo tengo cateto opuesto, tengo cateto adyacente y estoy buscando el ángulo, ¿qué relación trigonométrica me relaciona estas componentes? Pues yo sé que la relación trigonométrica que me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente. Entonces yo puedo decir que la tangente del ángulo va a ser y sobre x, que si le ponemos números, va a ser 2 sobre 3. Si la tangente del ángulo es igual a 2 tercios, entonces el ángulo será la tangente inversa de 2 tercios. Y la tangente inversa de 2 tercios es 0.66
radianes. ¿Cuánto será esto en grados? Pues simplemente hay que hacer la conversión. No, perdón, este resultado estaba mal. El punto 66 es nada más el 2/3. La tangente inversa de 2/3 es 33.69 grados. Sí, perdón por el lapsus. Estos puntos 66 son los 2/3, es el argumento del ángulo. Y con esto tenemos ya el resultado. La magnitud del vector B es raíz de 13 y el ángulo es de 33.69 grados. ¿Okay? Si el resultado lo piden en radianes, pues simplemente hay que convertir estos grados a radianes, aplicando el factor de conversión que ustedes ya conocen. Vamos a hacer un tercer y último ejercicio. Hola, ¿qué tal? Les saluda como siempre Juan Carlos Moreno. Bueno, me di cuenta que en su cuestionario sobre vectores tuvieron un poco de problemas con los ejercicios sobre descomposición de vectores y suma de vectores. Así que vamos a resolver rápidamente unos ejemplos, así para muestra, para que vean cómo se hace, ¿no? Un ejercicio me dice que, por ejemplo, si yo tengo un vector con magnitud 9.4 y un ángulo de 3 radianes, ¿cuáles serán sus componentes en X y en Y? ¿Qué me está diciendo este problema? Bueno, me está diciendo que yo tengo un determinado vector que tiene una magnitud de 9.4 y que tiene un ángulo de 3 radianes. Yo estoy poniendo este ángulo aquí, la verdad no sé qué extensión tiene, si es aquí o más por acá, pero a fin de cuentas el diagrama es válido para el ángulo que tenemos, ¿no? Básicamente lo único que tenemos que hacer es aplicar teorema de Pitágoras, donde cuando a mí me dan la magnitud del vector, me están dando la hipotenusa de un triángulo, y a mí lo que me están pidiendo es encontrar los dos catetos, donde este cateto va a ser la componente en X del vector y este cateto va a ser la componente Y del vector. Por convención, el ángulo que nos están dando siempre es un ángulo medido a partir del eje positivo de las X hacia el vector. Entonces, si tenemos este ángulo y esta hipotenusa, tenemos que buscar qué relaciones trigonométricas emplear para obtener los otros catetos. En este caso, supongamos que primero quiero encontrar es la componente AX. Entonces, yo tengo que encontrar qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con el ángulo y la hipotenusa. Si yo recuerdo mis relaciones trigonométricas, recuerdo que el coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente, que en este caso lo tengo expresado como AX, sobre hipotenusa, que en este caso vendría siendo la magnitud del vector A. Si lo que estoy buscando es la componente en X del vector, lo único que tengo que hacer es aplicar un despeje. Esta magnitud de A que está dividiendo, la paso multiplicando, y entonces voy a tener que AX va a ser la magnitud de A por el coseno del ángulo. Poniéndole numeritos, AX va a ser los 9.4 que me están dando como magnitud de A por el coseno de 3. Recordar que este ángulo nos lo están dando en radianes y por lo tanto es importante que consultemos en la calculadora que esté puesto para radianes. Voy a buscar mi calculadora mientras cuéntense un chiste o algo por el estilo. Aquí estamos.
Como podrán ver, el procedimiento es realmente muy sencillo. Vamos a ver. El coseno de 3 radianes es menos 9.8999 y eso multiplicado por 9.4 nos da como resultado que la componente x es menos 9.36. Si ahora lo que yo quiero es calcular la componente en y, pues tengo que buscar qué función trigonométrica me relaciona la hipotenusa, que es el dato que me están dando, la magnitud del vector A, con el cateto opuesto, que es el que estoy buscando, con el ángulo, que es el otro dato que me están dando. Y yo recuerdo que el seno del ángulo es cateto opuesto, que en este caso es AY, sobre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud de A. Si yo despejo, para lo que estoy buscando, que es esto, esta magnitud de A está dividiendo, la paso multiplicando, y por lo tanto, la componente en y de A va a ser la magnitud de A por el seno del ángulo. Poniéndole números, la magnitud de A va a ser 9.4 por el seno de 3. Y esto va a ser igual el seno de 3 es 0.1411 y si eso lo multiplicamos por 9.4 voy a obtener que la componente en y es 1.3265. ¿Qué concluyo yo de estos dos resultados? Bueno, que si yo quiero dibujar este vector y yo no sé cuántos son en realidad 3 radianes, yo me puedo guiar diciendo que la componente en x es de menos 9.3, si este es el origen, y la componente y es 1.3265, positivo. Como resultado, yo voy a obtener este vector. Y este es el vector A. El ángulo que me están dando es de 3 radianes, resulta ser esto. ¿Sí? Lo cual tiene sentido, puesto que, si recordamos, 180 grados son pi radianes. Y si tenemos un ángulo de 3 radianes, que es 3, casi 3.1416, pues la componente en y va a ser, en x va a ser muy grande y la componente en y va a ser muy chiquita. Bueno, este es un primer ejemplo de cómo hallar las componentes x y y de un vector. Espero que les haya sido útil y que les haya quedado claro. Si no ha quedado claro y tienen dudas, ya saben, me pueden contactar por los medios acostumbrados. Ahorita hacemos otro ejercicio.